Buenas jóvenes, el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que corresponde a la barra de fórmulas, eh, lo que corresponde con operadores matemáticos. Vamos a hablar sobre también referencias relativas y referencias absolutas. Aparte de eso, es importante que veamos cómo se trabaja lo que corresponde a paréntesis y algunos elementos de esos a la hora de realizar una operación. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Entonces, vamos a generar acá todos los elementos rápidamente. Tratemos de estar bien poniendo bastante atención para que esto sea más fácil para ustedes. Ok, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver en este momento es que esta parte de acá, ven que cuando yo me coloco sobre ella dice, esta es la barra de fórmulas. Esta parte, en la parte superior, donde está la parte de la fx acá, aparece como barra de fórmulas. Posiblemente a ustedes les aparezca más angosta y quiero que vean por cómo sucede. O sea, cómo lo podemos hacer más angosta o más amplia. Simplemente nos colocamos sobre el borde. Cuando el cursor se hace de esa forma, podemos arrastrar, darle clic y arrastrar hacia arriba hasta que nos quede de esa forma. O sea, de igual forma podemos ampliarla colocándonos acá y arrastrando hacia abajo con clic, ¿verdad? Clic y arrastramos o clic y arrastramos hacia arriba. Entonces eso para que lo tomen ustedes en cuenta. Vamos a hacer ahorita, vamos a tener acá, supongamos que tenemos estos datos de ventas que se han realizado en una empresa, entonces en, este, en julio y en agosto, pues se fueron y se realizaron estas ventas, ¿ok? Entonces, ok, vamos a ver de una vez cómo trabajamos. Aquí vean que tenemos en las pestañitas suma, resta, multiplicación, multiplicación RA, que ya les voy a decir qué significa, y división RA también, fórmulas matemáticas. Cuando vamos a generar una suma, yo sé que tal vez algunos, si ha estudiado un poquitito por ahí, se va a dar cuenta que aquí podemos utilizar unas funciones que ya trae prediseñadas Excel, pero lo vamos a hacer ahorita es para que entendamos cómo podemos utilizar los símbolos y cómo podemos trabajar con ellos. Entonces, yo necesito en este momento sumar lo que hay en las semana 1 para decirles algo de julio y en la semana 1 de agosto para ver cuál es el total de eso. Entonces, para poder generar eso, yo me coloco en la celda donde yo quiero el resultado y simplemente ahí voy a escribir un igual y de eso, de ahí en adelante, yo puedo ver cuál es la celda que yo quiero sumar. Recuerden que aquí vamos a usar el concepto que en algún momento les dije que se llama de referencias relativas. En ese concepto lo que hacemos es, en lugar de llamar al dato como tal, lo que hacemos es convocar la celda donde está ubicado el dato. En este momento el dato está en la B4, entonces podríamos escribir así B4 y ella automáticamente, vean, me coloca un color acá y también a la celda me le da ese mismo color. ¿Cuál es el símbolo que utilizamos para sumar? Pues el mismo que ya conocemos, que es el del más, ¿ok? Ahora, podría escribir que voy a sumar C4, pero también, si quiero, no lo escribo, sino simplemente con el mouse me coloco sobre la celda, estando esto activo, y acá le voy a dar clic y ya ella me lo marca como C4 y me lo pone acá. Pero si quiero que vean acá inmediatamente en la parte superior, que es donde está la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas me va a aparecer qué es lo que yo estoy haciendo con las celdas. Cuando yo le doy Enter ahí, pues ella me va a generar el total de esto. El total me lo va a generar en la celda, pero si yo me coloco sobre la celda, en la barra de fórmulas va a aparecer la fórmula que yo creé para poder generar este resultado. Bien, podríamos decir, ok, voy a hacer la siguiente, que entonces podría venir acá y hacerlo de esta forma y colocarme igual y voy a decir, bueno, voy a marcar de nuevo, ahora lo voy a hacer así un poquito más fácil, le doy clic ahí,
coloco el más y le doy clic acá y ya entonces tengo que voy a sumar la B5 más la C5, ¿ok? Entonces yo le voy a dar Enter y así sucesivamente. Podría ser una por una, pero haciendo uso de las referencias relativas, voy a borrar esto, acuérdense que son 860.650 para que lo visualicen rápido ahora. Me voy a colocar acá y Excel tiene esta particularidad. Si yo esta fórmula la copio donde yo la quiera colocar, ella va a hacer uso de las referencias relativas. O sea, voy a mostrarles. Yo podría darle aquí copiar y vengo a esta otra celda por acá y ahí donde está le voy a dar pegar. ¿Ok? En este momento me va a decir 0, pero yo quiero que observen. Voy a darle doble clic acá. Vean lo que está haciendo. Ella está sumando F, ¿lo ven? F4 más G4, ¿ok? Porque ella lo que hace es uso de las referencias relativas. El uso de las referencias relativas lo que le dice, que le muestra, es, ok, bueno, en este caso, cuando yo estaba acá, sumé las dos cantidades que estaban a la izquierda de ella. Entonces, como eso es lo que estoy sumando, cuando yo copio esa fórmula y la coloco acá, ella lo que hace es sumar las dos cantidades que estén a la par. ¿Ok? Siguiendo, eso se llama referencias relativas. Utilizando ese concepto, es que nosotros podríamos venir acá y copiar esto, que sería una forma dándole clic ahí, copiar, y después marcar todo esto y darle clic a pegar. ¿Ok? Es una forma y ella automáticamente me va a hacer eso. Pero hay otra más sencillita que, bueno, es similar. Es que yo me coloque en la esquina, acá, en la esquina de la celda que yo quiero copiar, en la esquina derecha, inferior derecha, y arrastro hacia donde yo quiero copiar. En este momento estoy copiando hacia abajo y ella me genera todos los demás resultados. ¿Por qué? Porque hace uso de las referencias relativas. El uso de las referencias relativas implica que aquí en la parte superior, voy a darle doble clic ahí, o F2 también puedo hacer, ella me suma eso, pero cuando yo paso a la siguiente celda, a esta de acá, ya no me está sumando las dos celdas que estaban arriba, sino que me suma las de abajo. ¿Por qué? Porque arrastré hacia abajo. Entonces, Excel asume que va a ir incrementando tanto B4 para que sea B5 como C4 para que sea C5. Y así sucesivamente. Ustedes pueden observar acá en esta otra, donde tenemos eso. Recuerden que lo puedo ver dándole doble clic. Y si no, pues también con F2 o también podría ser con solo que me coloque acá, vuelvo a ver a la barra de fórmulas y me doy cuenta que estoy sumando B7 más C7. ¿Lo ven? Me coloco acá, B8 más C8. Eso es referencias relativas. Y entonces Excel es muy lindo porque yo creo la fórmula acá y luego arrastro y ya ella automáticamente me funciona. Vean que aquí yo había creado una fórmula, ¿verdad? Si yo pues marco estos dos espacios y les voy a poner ahí también para que ustedes visualicen. Y yo voy a escribir cantidades que sean fáciles para que ustedes vean de 100 y vean que automáticamente ya me dice que el valor es 100 acá el resultado y aquí le voy a colocar 500 y entonces me dice que 100 más 500 son 600 porque ella tiene ya automáticamente resuelto eso. Bueno, eso con respecto a suma, entonces, y que se viera lo de referencias relativas. Si yo arrastro hacia abajo, pues ella va a ir sumando filas. Si arrastro hacia la derecha, ella lo que va a hacer es sumar columnas, o sea, va a ir incrementando las columnas. Si yo a esta formulita la quiero arrastrar hacia acá, pues ella va a ir sumando los que están a la par. ¿Ok? Por ejemplo, voy a hacerlo y luego lo deshago para que vean ustedes. Arrastro hacia la derecha, entonces ella me va a sumar, pero ¿qué es lo que me va a sumar? Me va a sumar esta y esta. Porque ella lo que hace es incrementar, entonces ya no me va a sumar B y C, sino que ahora C y D, usando las referencias relativas. Desde luego que voy a darles a hacer porque no es algo pues, que me interese hacer ahorita.
Pero bueno, ahí está, listo. Vamos a pasar a la parte de resta. Ya acá vamos a hacerlo un poquito más sencillo, más rápido, y porque lo que vamos a ver ahorita son operadores y ustedes van a tratar de ir asumiendo el, um, el concepto de referencias relativas. Entonces, si yo quiero hacer una resta, si quiero restar, vea que aquí lo que estamos generando es cuántos ingresos hubieron o habían en esa semana y cuántos egresos en cada una de las semanas, para ver cuál es el total o cómo está la situación, el estado de situación de la empresa, para decirles algo. Entonces, igual, vamos a colocar un igual. Siempre es imprescindible que exista un igual. A veces se puede colocar un más también para que funcione un menos, pero ahorita me interesa pues que se comprenda que con el igual es donde activamos la posibilidad de generar una fórmula. Entonces, en este caso lo que queremos es a los ingresos, por eso le doy clic ahí, restarle, y el símbolo que usamos para la resta, pues también es el que nos va a funcionar acá, que es el menos. ¿Sí? Entonces, a, a esa cantidad le vamos a restar esta y vamos a darle Enter. Nos va a generar que ese es el resultado, el total de los ingresos con los egresos. Si seguimos lo que hemos aprendido sobre referencias relativas, aquí estamos restando B4 menos C4, pues simplemente yo arrastraría la fórmula hacia abajo en esa posición y nos va a decir, por ejemplo, pues que en la semana 2 tenemos una pérdida, que en la semana 3 también, que en la semana 4 también, que pues posiblemente que esta empresa ya tendríamos que hacer algo, ¿no? O visualizar qué es lo que está pasando. Pero esto es lo que hace uno simplemente para realizar una resta. Recordemos que aquí en la barra de fórmula siempre vamos a encontrar cuál es la fórmula que estamos utilizando. Bueno, vamos a pasar a la parte de multiplicación. Multiplicación, bueno, veamos, aquí tenemos una tablita donde tenemos el nombre de algunas personas que trabajan en una empresa, el puesto por el cual laboran, o sea, en el cual laboran, por ejemplo, ella es vendedora, él es de bodega, ella trabaja es cajera. Bueno, vamos a ver aquí lo de horas laboradas y en algunos momentos hemos hablado de eso. Bueno, pues acá es importante que tomen en cuenta que se toma como horas normales de laborar 8 horas diarias y pues la semana se compone de 6 días laborales. El domingo se toma como libre, entonces 6 días a 8 horas son 48 horas, el máximo que puede trabajar una persona sin que sea hora extra. Hora extra es después de esas 48 horas y o sea, de ahí en adelante, pues depende, las pagan a hora y media o tiempo y medio, o sea, lo que cuesta una hora la pagan eh, como una y media o como 2 horas. Bien, entonces, bueno, acá en este caso a los vendedores en esta empresa se les paga 1.500 colones la hora y a los de bodega 1.400. A los cajeros más bien se les paga 1.600. Vean que aquí está el vendedor igual que acá, que se le paga 1.500 y el de bodega que aquí se le paga 1.400. Si nosotros queremos saber cuál es el salario de cada una de esas personas, pues tenemos que, o sea, no vamos a usar una suma porque yo no voy a sumar el salario por hora por las 40, más 40 horas, porque no, pues no es factible, ni vamos a hacer una resta ni una división. Aquí la operación va a ser la multiplicación, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a multiplicar. ¿Cómo hacemos? Igual, lo mismo, simplemente hacemos igual. Vamos a multiplicar la cantidad de horas laboradas. ¿Y cuál es el símbolo que utilizamos para la multiplicación? Es el asterisco. Entonces, con el asterisco, decimos que vamos a multiplicar esa cantidad, vamos a marcar esta acá, le damos clic y ya tenemos que estamos multiplicando las 40 horas por el salario que gana por hora esta persona, que sería 1.500. Le damos Enter y nos va a generar que esta persona se va a ganar en la semana 60.000 colones. Podríamos también hacer todo acá, pero recuerden que simplemente voy a hacerlo como les dije anteriormente. Puedo copiar acá y puedo marcar todo esto y simplemente le doy pegar. Y ya con eso ella me genera todos los resultados. Observen que aquí me van a multiplicar la D5 por la E5. ¿Lo ven acá? Pero me da este resultado, ¿ya? ¿Lo ven? En este caso, pues también, o sea, cada uno de esos cambia.
¿Qué es lo interesante de esto? Que Excel permite, y eso no lo hice en las otras, pero para que lo visualicen, que mira, yo tengo aquí que Carlos trabajó 20 horas. Vean que tiene 30.000 colones, pero a mí se me había olvidado, él había trabajado 5 horas un día más, entonces eran 25 horas. Cuando yo le doy 25, pues ella va a cambiar automáticamente la cantidad que genera como salario. Esto es una de las cosas muy lindas que tiene Excel. Bueno, vamos a continuar con esta multiplicación RA. La multiplicación RA es porque voy a hacerles aquí introducción a un tema que necesito que comprendan muy bien, que se llama referencias absolutas. Anteriormente, en todos estos casos, hemos estado viendo lo que corresponde con referencias relativas, porque ella lo que hace es que si marcamos la celda, pues ella va a utilizar el concepto de referencias relativas a la hora de copiar eh, eh, y pegar, porque entonces, como quien dice, asume cuáles son las cantidades o las celdas que deberían de incorporarse. En este momento vamos a visualizar esto para que ustedes comprendan esto. Ok. Supongamos que todos son vendedores acá y queremos sacar los salarios de cada uno de ellos. Entonces, podríamos decir, ok, bueno, yo tengo aquí las cantidades. Yo podría, este salario por hora, pues hacer como hice en esta otra, colocarlos acá. Pero de ahí, si todos son vendedores, tendría que colocar acá 1500, 1500, 1500, 1500 y 1500. Y no tendría lógica gastar todo, pues un montón de espacio y estar llenando eso, o copiando y pegando, o arrastrando y todo, que implica un poco más de tiempo, que venir y colocar acá el salario por hora en una sola celda. Aparte de eso, si nosotros necesitamos, por ejemplo, yo no sé si ustedes tienen claro, pero todos los años pueden suceder ajustes en cuanto a estos tipos de salarios, entonces podría ser que ya a partir de ahora los vendedores les vayamos a pagar, no sé, a 1.700 colones. Entonces, ya yo tengo que venir y actualizar esta tabla uno por uno de los elementos que tengan 1.500 o pues hacer algo acá que corresponde como un reemplazo y empezar a cambiar partes. Cambio, yo acá, si tengo el salario aquí, yo podría generar el cambio directamente acá y me genera los cambios en toda la tabla. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿Qué tendría que hacer yo para generar este salario? Tendría que multiplicar las horas laboradas por esta persona por el salario por hora. ¿Ok? Entonces, yo podría venir acá, también utilizo el símbolo de igual y voy a multiplicar las horas laboradas, uso el símbolo de multiplicación, pero ahora voy a multiplicar por este salario por hora. ¿Ok? Las 40 horas por 1.500 que se paga por hora. Le voy a dar enter y pues me dio el resultado. ¿Está bien? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Si yo sigo manteniendo lo de referencias relativas y vengo acá y entonces lo que sigue a continuación sería arrastrar esta fórmula o copiarla y pegarla acá. Yo voy a arrastrar, que es lo mismo que copiar y pegar, pero lo arrastro acá y me da esto. Y dice usted, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Si yo tengo aquí 34 horas que yo quiero multiplicar por 1.500, no me puede dar cero. Algo está pasando, ¿no? Entonces, es aquí donde ustedes tienen que visualizar y vamos a tomarle el gusto a esto de referencias absolutas. Referencia absoluta lo que estamos es buscando que, pues que muchas celdas o varias celdas tengan que ir a realizar una operación a una única celda, que no se tengan que estar pasando. Vean lo que sucede. En esta primera, estoy multiplicando C4 por F2, o sea, C4 por F2. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando yo paso a la siguiente, vean lo que hace. Me está multiplicando C5, o sea, aumentó de C4 a C5 una línea, pero ahora lo está multiplicando por F3. ¿Y por qué lo está multiplicando por F3? Porque Excel maneja lo de referencias relativas y entonces, si en la primera era C4 por F2, pues Excel asume que si usted está arrastrando hacia abajo la fórmula, la está copiando, la está pegando, significa que en la fórmula debe aumentar un número, sea C5,
en esta, pero también en esta otra. Y vean ustedes que en la siguiente entonces tenemos que encontrar aquí en la siguiente posición, en esta, tendríamos que encontrar C6 por F4, ¿verdad? Vean ustedes, véanlo, C6 por F4. Voy a marcar acá para que lo visualicen, ven. Entonces ella sigue como quien dice arrastrando, diciendo muy bien, vamos a multiplicar por todo hacia abajo de esa forma porque estamos jugando con Excel con referencias relativas. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Voy a borrar esto, que simplemente lo marco y le doy a la tecla suprimir si quiero y ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver que nosotros necesitamos multiplicar esto por esto. Disculpen, las horas laboradas por el salario. ¿Ok? Y acá en las horas del compañero Jorge tienen que también multiplicarse por el mismo salario por hora. Y las de Carmen, las horas también por estas. Y las de Carlos también por estas. O sea, cada una de estas horas debe multiplicarse por esta cantidad siempre. Entonces aquí vamos a usar esto que se llama referencias absolutas. O sea, vamos a decirle que siempre que tengamos esto, que lo multipliquemos por esta cantidad. Ok, ¿cómo lo hacemos? Voy a borrar esto para hacerlo nuevamente para que ustedes lo visualicen. Y quiero que vean, aquí yo tengo dos imágenes en la parte derecha para que lo visualicen. En un teclado de una computadora común y corriente, o sea, de una computadora de escritorio, nosotros, por lo general, para utilizar esto, referencias absolutas, usamos la tecla F4, la que está, pues acá en la parte superior, también lo van a encontrar ustedes en un teclado normal, la F4. F4 es la que me sirve para hacer esta operación. Si ustedes lo que tienen es una portátil o van a utilizar una portátil, a veces, y quiero dejarles claro eso, a veces funciona con solo oprimir el F4, también se genera bien. ¿Ok? Pero a veces no funciona con F4. Va a funcionar cuando utilizamos la tecla Fn, que está en esta posición por lo general, sostenemos esa tecla y oprimimos F4, ¿ya? Cuando oprimimos las dos, ahí sí nos va a funcionar. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, igual, voy a hacer la operación exactamente igual, pero con ese detalle. O sea, yo voy a multiplicar a esta celda que sí yo necesito que siga siendo relativa para que cada vez que multiplique, o sea, cada vez que arrastre yo la fórmula hacia abajo, ella también vaya arrastrando eso. Voy a colocar la multiplicación, el símbolo de multiplicación, y ahora voy a buscar el valor que yo necesito que sea estático, que se quede en ese sitio, o sea, que siempre me busque ahí. Le doy clic ahí. Todo hasta ahí es igual. Y por eso yo les decía, ahora sí, vamos a usar la tecla F4. Cuando yo oprimo F4 o FN, F4, si es una portátil que lo permite de esa forma, la nomenclatura de mi celda cambia. Va ahora, en lugar de decir F2 solamente, va a tener una S que parece una S de dólar adelante del nombre de la columna y una S adelante del nombre de la fila. Esta S viene de static, de, como quien dice, deje estática ese nombre de esa fila, de esa columna, y deje estático ese nombre de esa fila. ¿Ok? Entonces, por favor, siempre vaya ahí. Eso es lo que está diciendo. Yo quiero que vean otro elemento, es que si yo vuelvo a oprimir F4, me va a pasar a otra nomenclatura que lo que hace es decir, ok, la fila, la podemos mover. Lo que va a estar estático es la fila 2. Y si yo vuelvo a dar F4, me va a poner estático la columna F y la fila va a dejarla que se mueva. Eso es para que, como quien dice, yo pueda arrastrar eso y entonces ella sí se va a mover. Si vuelvo a dar otra vez F4, como quien dice, quita todo. Ya no hay, o sea, las deja exactamente como referencias relativas. Voy a volver a colocarlo como F4, ¿ya?
para que ustedes vean qué es la que me interesa a mí que entiendan. Sí necesitaba que viesen las otras, pero nada más, ustedes ahora me interesa que sepan que con F4 vamos a dejar estático ahí todo y le vamos a dar Enter. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a salir la operación, muy bien, pero aparte de eso, yo puedo arrastrar hacia abajo la fórmula y ahora sí salen los resultados. Porque vean ustedes, voy a darles acá, que ahora si me multiplica esto con la referencia relativa, pero va a ir a multiplicar por ella. Entonces, lo mismo hacemos en la siguiente para que ustedes vean. Multiplica esta en las referencias relativas, en la fórmula lo fue haciendo, pero se mantiene sobre ella, sobre esta celda que yo quería que fuera de referencia absoluta. Esto es una forma muy linda que tiene Excel. ¿Por qué les digo muy linda? Porque es lo que yo les explicaba anteriormente. ¿Qué pasa si yo ahora, de acuerdo al ajuste, tenemos que pagarle a estas personas ya hora por hora no 1.500, sino que se les tiene que pagar 2.000? Voy a colocar esa cantidad para que vean ustedes las diferencias. Vean aquí los salarios que tienen en este momento y se van a dar cuenta pues, que tenemos acá 60.000, 51.000, 72.000. Véanlos. Pero ahora vamos a cambiar el salario que se le está pagando por hora para que no sean 1.500, sino que 2.000. Le damos 2.000 y observen que todos los salarios automáticamente cambiaron. Entonces, eso es un beneficio para hacer las cosas de forma más rápida en lo que corresponde a las hojas de Excel. Vamos a pasar ahora a la parte aquí de división y hacemos un repaso con respecto a esto. Yo quería que viesen esta situación. Bueno, aquí tenemos en esta división, resulta que nosotros lo que tenemos acá es que por estos meses, estas fueron la cantidad de dinero que se dio para una bonificación. Yo no sé si una bonificación ustedes la comprenden bien, pero corresponde a pues un porcentaje de la ganancia que depende de las ventas que se hagan, se le puede dar a los vendedores, o en este caso pues estamos trabajando con vendedores. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tomar toda la bonificación general, que hay que dividirlas entre a los diferentes vendedores, y decir que esto debemos dividirlo entre la cantidad de vendedores que hay en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual que como trabajamos acá en multiplicación cuando usamos de referencia absoluta. Y vea que aquí yo estoy usando la referencia absoluta con división para que de una vez repasemos. Entonces, ¿qué sería? Tomar esta cantidad y dividirla entre esta para saber cuánto le corresponde a cada uno de los vendedores. ¿Ya? Entonces, recuerden que si yo simplemente divido esto entre esto y arrastro la fórmula, voy a tener problemas porque ella va a querer dividir hacia abajo todo lo que encuentra ahí. Y de veras que se va a encontrar problemas porque va a tomar como un cero y la división por cero no existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Pues que esta cantidad tenemos que dividirla entre 4, que está en esta posición. Pero también esta cantidad tenemos que dividirla por ese mismo 4. Ok, entonces por eso es que tenemos que visualizar que aquí vamos a tener que hacer otra vez referencias absolutas. Junto, ¿verdad? Porque vamos a hacer aquí el igual. Vamos a dividir esta cantidad que está en la posición B5, y el símbolo de división es el slash, ¿ok? Entonces, vamos a dividir entre esta cantidad. Pero recordando que vamos a usar referencia absoluta porque necesitamos que ese sea siempre el número de vendedores por el que se divide, entonces vamos a oprimir la tecla F4 para que nos deje estática la columna y la fila. Y le damos Enter. ¿Ok? Entonces quiere decir que a cada uno de esos vendedores les toca 216.000 colones. Vean que me coloco sobre esa celda, le doy clic en esta parte, en la esquina inferior derecha y arrastro hacia abajo. ¿Okay? Y como yo usé las referencias absolutas, pues sí me funciona. Estoy dividiendo esto entre la misma cantidad, entre los 4. ¿Okay? Entonces vean, ahí cambian las bonificaciones que va a recibir cada vendedor por mes. Y si yo estos vendedores, mira, teníamos 4 al principio, o era que había dejado 4, pero no son 4, son 3, ¿ok? Le damos 3 y ella nos cambia las cantidades de una vez acá. Entonces, esto es
Por eso es importante usar las referencias absolutas, por eso, porque nos hace más fáciles las acciones. Ya para terminar, vamos a ver esto, lo que corresponde a fórmulas matemáticas, pero para que veamos algunos elementos que corresponden con el uso de paréntesis. Aquí tenemos, pues pensemos que esto también son las ventas que han sucedido en una empresa, pues resulta que julio sí tenía 5 semanas, pero agosto no. Agosto solo manejaba 4 semanas. Entonces, eh, vamos a que ustedes visualicen cierto elemento. Yo quiero, primero que vean que si yo quiero acá generar la ganancia total, simplemente sumo esto y esta, o sea, sumo esta más esta, ¿de acuerdo? Pero yo quiero, vamos a hacerlo para que vean ustedes un momentito. Vamos a hacer aquí un igual y como era la suma, pues simplemente marcamos esto, usamos el símbolo de suma y ahí tenemos, le vamos a dar enter y ahí tenemos la cantidad, ¿ok? Ahí está. Bien, vamos a hacer solo esta de primero para que la visualicen. Ahora, tenemos 5 socios, entonces tenemos que dividir esa ganancia entre los 5 socios. A cada uno le corresponde una quinta parte, entonces. Pero vamos a ver que yo tal vez quisiera brincarme todo este cuento, ¿ok? ¿Para qué yo quiero tener una columna donde dice ganancia total? Eso es para cuando nosotros veamos algunos elementos de esos. La voy a dejar solamente para que ustedes visualicen. A mí se me podría ocurrir, bueno, yo lo voy a hacer acá de una vez. Y como ya sé cuáles son los símbolos de suma, el símbolo de división, que es el del slash, sí, entonces yo digo, no, yo voy a hacer todo junto. Entonces, a mí se me podría ocurrir hacer esto. Entonces, yo vengo acá y digo ganancia por socio y digo que yo voy a sumar esto más esto y entonces eso lo voy a dividir entre estos 5. ¿Ok? Y como ya yo sé eso, yo vengo y ya digo, me va a dar bien. Y ahí está. Y si ustedes analizan, si yo tengo 1.100.000 y lo voy a dividir entre 5 personas, no puede ser que me corresponda a cada persona 427. Estaríamos hablando de que casi a cada una de las personas les tocaría medio millón y si usted entonces toma medio millón de una persona más otro medio millón de otra persona, ya tenemos 1.000.000. Y son 5, o sea, con 4 ya tenemos 2 millones, con 5 tenemos 2,5 millones. Y aquí dice que hay 1.119.000. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, esta operación está mal hecha. ¿Por qué está mal hecha? La vamos a ver aquí en la barra fórmula. Porque recuerden que en matemática, Excel trabaja unido con matemática en ese sentido, o sea, no va a ser algo que en matemática no funcione. En matemática, siempre el primer operador que se va a realizar, digamos, cuando esté una cuestión así, siempre va a ser la multiplicación o la división. O sea, multiplica, divide y después suma o resta. De hecho, cuando hay potencias, hace primero las potencias y si no, pues tenemos que tener todo el cuidado de que se tendría que hacer a través de paréntesis, hacer los cambios. ¿Por qué? Porque aquí en esta operación lo que le estamos diciendo, voy a marcarla acá para que la puedan visualizar mejor. Aquí lo que le estamos diciendo, así como está, es que sume esta más esta, pero antes de sumarla, porque ella va a decir, ok, primero tengo que hacer la división. Entonces, antes de sumarlo, divido esto entre las 5 personas y después le sumo lo que corresponde con eso. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo lo hacemos diferente? Bueno, colocando acá paréntesis al inicio y paréntesis antes de que se dé la división. Cuando nosotros hacemos eso de acuerdo a matemática y Excel lo va a tomar de esa forma, ella va a decir, ok, voy a sumar esta cantidad más esta y luego lo que me dé resultado lo divido entre esta otra cantidad y vean que cambia a que sean 223.905, totalmente otra cantidad, ¿verdad? Ahora recuerden que si nosotros hacemos esto que está acá, y arrastro, yo en este momento voy a tener problemas. Si recuerdan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque otra vez, si no usamos lo de referencias absolutas, ella va a bajar igual, estaba en G3, baja G4 y así sucesivamente. ¿Cómo corregimos eso? Vamos a borrar esto, simplemente para que ustedes visualicen.
Y recuerden que en esta fórmula simplemente, vean que ya yo la había hecho, no lo voy a borrar, sino simplemente me coloco en la celda que yo quiero que se convierta en absoluta y simplemente oprimo F4. Ya hice que sea estático y en ese momento le voy a dar Enter. Y entonces, ya después de haber hecho, ahora sí, haber hecho eso, ya puedo arrastrar la fórmula hacia abajo y sí me va a funcionar perfectamente. Vean, me voy a colocar en esta y ella siempre va a ir a hacer la división entre esto. Y va a copiar los paréntesis y todo y va a decir que va a sumar este más este, pero que primero los va a sumar y que luego los va a dividir. Eso sería básicamente lo que tenemos para el día de hoy. Espero no haberle hecho más amplio de lo que ustedes esperan. Que Dios me los bendiga. Ha sido otro verdadero placer estar con ustedes. Por lo pronto, ahí quedamos.